Ahora sí. Estamos haciendo el recuento de inmunidad que fue la última parte de lo de las enfermedades transmisibles. ¿Y por qué hemos tocado ese punto? Porque la inmunidad es importante para que nosotros podamos comprender cómo nuestro cuerpo puede protegerse o está protegido frente a ciertas enfermedades, ¿no? Porque hay enfermedades que habitualmente, o mejor dicho, son frecuentes, que nos se produzcan en diferentes épocas del año por diferentes factores, pero hay otras enfermedades pues que solamente nos dan una vez en la vida y ya después ya no vuelven a aparecer. O inclusive algunas, gracias a los adelantos tecnológicos, avances en la ciencia, podemos evitar pasar por el proceso de la enfermedad, ¿no? Y para ello, pues nosotros tenemos que conocer de qué maneras se puede producir esta inmunidad, cómo el cuerpo reconoce todo lo que es extraño, todo lo que viene fuera y poder bloquearlo, ¿no? Habíamos visto que la inmunidad tenía dos tipos. ¿Cuáles eran esos tipos de inmunidad? A ver si recuerdo. Inmunidad innata, Natural inmunidad y adaptativa. Innata. Muy bien. artificial. Una es la inmunidad innata. Muy bien. La habíamos mencionado así para no confundirla con el otro tipo que está dentro de la adquirida. Como ustedes mencionaron, también tenemos la inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad innata, nosotros nacemos o, bueno, desde el primer momento que nosotros estamos fuera del vientre materno, ya tenemos en nuestro organismo esta inmunidad, ¿no? Que hasta cierto punto nos puede proteger por unos cuantos meses, por unos cuantos años, pero después entra a tallar y adquiere más importancia este tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida, o sea, lo que nosotros vamos eh, procesando, vamos teniendo a lo largo de los años, ¿no? Siempre y cuando tengamos buenos hábitos, eso sí. Dentro de la inmunidad innata existían dos tipos de barreras. Una de las primeras barreras que teníamos en la inmunidad innata es la barrera externa. Las barreras externas, ¿cuáles eran? ¿Qué cosas nos protegían de manera externa? Por La ejemplo, como la piel, piel, La piel, ya, muy bien, la piel, ¿qué más? la Mm, mucosidad, muy bien, Campos, las mucosidades, claro, y estas están dentro del grupo de las barreras físicas. La piel, por ejemplo, es una barrera física. Y también tenemos lo que es la barrera química, que está la mucosidad, las lágrimas, el moco, el sebo, ¿no? Eso está dentro de la inmunidad, de la barrera externa química, ¿ya? Externa, ¿por qué? Porque sale fuera de nuestro cuerpo o está en la parte externa. Después, dentro de esta innata, también teníamos otro tipo de barreras, que era la barrera interna, o sea, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? También es algo con lo que nosotros nacemos y se dividía a su vez también en barreras internas inespecíficas, dentro de las cuales teníamos la flogosis. ¿Qué era la flogosis? ¿Con qué otro nombre lo conocíamos? la inflamación. Inflamación, muy bien, Nagamine. Inflamación, ¿no? Ese viene a ser el otro nombre que tiene la flogosis. Ese viene a ser como una especie de alerta, el cual nos indica que hay algo que está ocasionando algún daño, ¿no? Inflamación, cuyas características eran enrojecimiento, hinchazón, dolor, pérdida de la función y calor, ¿no? Esas son las características de la flogosis. Y en la fagocitosis viene a ser bueno, el proceso por el cual algunos de nuestros glóbulos blancos se comían a los elementos extraños, ¿no? Fago significa comer, ¿ah?
Dentro de estas barreras internas también teníamos barreras específicas. Aquí sí, ¿por qué se le conoce como específico? Porque están los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que ataca directamente a un determinado tipo de agentes patógenos, ¿no? Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Y también tenemos los órganos linfoides, o sea, todo lo que se refiere al vaso, al timo, la médula ósea, son aquellas que producen nuestras defensas. Ahí está. Eso está dentro de la inmunidad innata. Las barreras externas, que viene a ser la primera barrera o la primera línea de protección que tenemos. Y si alguno de estos microorganismos llegara a ingresar, se va a encontrar con estas barreras internas, que pueden ser inespecíficas y específicas. Muy bien, ahora tenemos la inmunidad adquirida. Es aquella que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra vida. Tenemos la adquirida natural. La adquirida natural que puede ser pasiva, ¿no? La pasiva que es aquella que se da de manera de una persona a otra, por decirlo así, que se adquiere, por ejemplo, en lo que es la leche materna y la placenta. ¿Cuáles eran esos elementos? ¿Tenían un nombre particular? Estas que se adquieren de manera natural de madre a hijo a través de la placenta o a través de la leche. ¿Cómo se llamaba? Pariental, Miss. No, tenían un nombre bien peculiar. Inmuno, Inmunoglobulinas. inmunoglobulinas, también llamadas anticuerpos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso se adquiere de manera pasiva. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nacemos, por ejemplo, y eso lo van a ver más adelante, pero algunos de repente sí conocen que cuando el niño nace, no se corta inmediatamente el cordón umbilical, sino que al momento de que el niño es expulsado, se ordeña esa, ese cordón, ¿no? ¿Qué significa ordeñar? O sea, como que cuando tú, por ejemplo, quieres sacar ya lo último de lo que es la pasta dental, ¿qué es lo que haces? Lo presionas, ¿no? Para poder sacar ya hasta, como se le dice, hasta el impuesto. Igualito, nosotros ordeñamos o presionamos ese cordón para que todo lo que está en el interior pase hacia el niño. Ahí, por ejemplo, nosotros le estamos pasando anticuerpos. Y la leche materna, pues no, salvo algunas contraindicaciones, salvo en casos excepcionales en donde no se le puede dar leche, ¿no? Materna. Muy bien, eso es de manera pasiva, pero también de manera activa. ¿Cómo? Existe la natural activa debido a que la persona se enferma. Nosotros nos enfermamos y adquirimos una cierta inmunidad gracias a esa enfermedad porque nuestras defensas ya reconocen a estos microorganismos. Por ejemplo, cuando tenemos paperas, cuando tenemos dengue, y aunque ustedes no lo crean, el dengue pues tiene diversos tipos, ¿no? Diversos tipos de microorganismos. Por eso es que hay personas que se enferman hasta 2, 3, 4 veces de dengue, pero ya queda inmunizada de un serotipo en particular. Hemos estado ya nos hemos inmunizado de lo que es también la varicela, ¿no? Varicela nos ha dado de pequeños o de repente un poco más grandes, pero viene a ser de manera activa. ¿Por qué? Porque se está presentando la enfermedad, ¿no? Pero de manera natural, porque lo hemos adquirido de otra persona, igual. Dentro de la adquirida también tenemos la artificial, aquella que se crea en laboratorios, aquella que se crea por medio de eh, productos farmacológicos, aquella que se produce pues a través de las vacunas, ¿no? Tenemos aquí ha habido un error, aquí es pasiva también, ¿no? Aquí es pasiva.
En esta, por ejemplo, en lo que es la adquirida pasiva, se da a través de la inyección de sueros, ¿no? Adquiridos. Por ejemplo, mm, a veces las personas cuando no tienen sus defensas dentro del valor normal les pasan sueros, plasmas que son adquiridos o procesados en los laboratorios, ¿no? Eso es algo artificial, pero es pasivo porque se está pasando prácticamente de un producto al ser humano. Y activa porque se está adquiriendo los microorganismos en sí, ¿no? Para poder inyectarlos. La persona inclusive puede sentir algunos síntomas de la enfermedad, pero no son pues letales o no son en un grado mayor que pueda producir la enfermedad como tal, ¿no? Esta es a través de las vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Listo, entonces este viene a ser el esquemita. Este esquemita les va a servir bastante para poder recordar cómo es la inmunidad, ¿no? Claro que tienen que leer o estudiar lo que es la diapositiva completa, porque dentro de cada uno especifican o hay otros puntos más, ¿no? Pero de manera general, este esquema igual se lo voy a compartir en el class. Listo, eso es un poco de lo que nosotros finalizamos la semana anterior. Y recordamos también que hoy día empiezan las exposiciones. Pero antes de ello, yo voy a dar primero la primera parte de lo que es o primero empezamos con su compañera. A ver, no sé quién creo que le tocaba hoy día exponer. Hoy día 15 de enero. Aquí está. Por aquí tengo la lista. Le toca a su compañera, bueno, a sus compañeras, Quispe, Quispe Guamán, Guailinos, Inga Roca. A ver, les toca el tema de tuberculosis, que prácticamente eso es difícil que no hayan encontrado información porque en todos los documentos existe información acerca de la tuberculosis. A ver, ¿están presentes? Acuérdense que la fecha de exposición no varía, no se va a aplazar ni nada, queda tal cual. Ahorita voy a compartir mis... Ok.
Ya, hija, nos gana el tiempo, nos gana el tiempo. ¿Se logra visualizar la diapositiva? Sí, Ya, listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar porque no podemos esperar mucho tiempo. Ya deben de tener listo ya su material. Si no, el tiempo nos gana, el tiempo para nosotros es limitado. Y más aún si son temas que en realidad son extensos, pero tratamos aquí en epidemiología de reducirlos, nada más, porque si no, también cuánto tiempo nos tomaría. Bueno, nosotros vamos a empezar con el grupo de enfermedades infecciosas que ingresan por la vía respiratoria, a través de la respiración, ¿no? Que son bastante fáciles de ingresar a nuestro organismo, pero ya depende de nuestras defensas, de la inmunidad que podamos tener para poder evitar estas enfermedades. Primero vamos a recordar un poquito de anatomía. En lo que es, Iniciar por compartir un favor. uh, pequeña, ya empecé ya. Eh, un poco para recordar lo que es el sistema respiratorio, para poder comprender estas infecciones respiratorias. Recordemos que el sistema respiratorio está conformado por las fosas nasales, o la cavidad nasal, lo que es la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en primarias, secundarias, bronquios primarios, secundarios, terciarios e inclusive los bronquiolos hasta llegar a los alveolos y tenemos también los pulmones. Entonces, todo en el sistema respiratorio es muy importante, todo tiene su porqué, ¿no? Primero, en la cavidad nasal. La cavidad nasal
ya habíamos visto que tiene en el interior, dentro de las fosas nasales, tiene una barrera muy básica que vienen a ser las vellosidades, ¿no? Cuando nosotros podemos, vemos en el interior de nuestras fosas nasales están los vellos nasales. Esto permite bloquear lo que es ya sean los cuerpos extraños, pero no impide el ingreso de los cuerpos microscópicos, solamente de los cuerpos que tienen un determinado tamaño. Esto produce una reacción. Cuando, por ejemplo, ustedes sienten polvo, sienten como una especie de pelusas dentro de la cavidad nasal, ¿qué es lo que produce o qué reacción tiene? ¿Mm? ¿Qué reacción tienen cuando tienen algo, sienten algo en la nariz? Estornudo, Miss. Y esa es la primera Estornudo, reacción. Miss. Muy bien, ñañez. Entonces, la persona estornuda, ¿no? Porque esa es una reacción normal. Ahora, aparte, en nuestras cavidades o en nuestra fosa nasal tenemos dos pituitarias que también ayudan no solamente al olfato, sino también a la temperatura del aire que ingresa a nuestro cuerpo. Tenemos la pituitaria amarilla y la pituitaria roja. La pituitaria roja se puede observar a simple vista. Ustedes levantan la punta de la nariz frente a un espejo y van a ver que prácticamente toda la cavidad nasal tiene un color rojizo. Eso es porque hay muchos vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos tienen una función, que cuando entra el aire a temperatura ambiente, fuera, ¿no? Fuera de nuestro cuerpo, estos vasos sanguíneos van a calentar el aire que va a ingresar, o sea, lo van a adecuar a la temperatura de nuestro cuerpo para que así pueda ingresar y llegar hasta los pulmones, ¿no? Entonces, ahí esa es la función de la pituitaria roja. Pero la pituitaria amarilla sí netamente tiene una función olfatoria. Se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal, ¿no? Y ahí están las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Después pasamos a esta curvatura que viene a ser la faringe, que es un órgano que se divide tanto para las vías respiratorias como para las vías digestivas. Llegamos a la laringe. La laringe, que prácticamente la laringe viene a ser una cubierta cartilaginosa. Nosotros tenemos bastantes cartílagos en la laringe. Y también se encuentran las cuerdas vocales. Por eso es que cuando tenemos laringitis, nos volvemos roncos al momento de hablar, ¿no? Porque las cuerdas vocales se inflaman y la laringe viene a ser nuestra caja de resonancia. Igual que la nariz, tienes mucha secreción en la nariz, ¿cómo hablas? Tienes una voz nasal, ¿no? Cuando tienes la nariz tupida, cambia la voz. Igual en la laringe, como están las cuerdas vocales, también cambia la voz cuando se inflama por la laringitis. En la laringe nosotros tenemos unos cartílagos y en el varón hay un cartílago en particular que está muy pronunciado, que es lo que nosotros decimos la manzana de Adán, ¿no? Pero es el cartílago tiroides. En la mujer no se nota eso. Después tenemos la tráquea, que también tienen anillos cartilaginosos y que en su interior tiene unas vellosidades que se mueven evitando de que algún cuerpo extraño que haya ingresado hasta este nivel no ingrese por la tráquea hasta los bronquios, ¿no? Tenemos los bronquios y los bronquiolos y los alveolos donde se produce lo que es el intercambio gaseoso. Ahora, cuando ingresa algún cuerpo extraño, algún microorganismo, nuestro cuerpo de forma natural va a tratar de combatirlo. ¿Y qué va a hacer?
¿Cuál es su forma o cómo reacciona nuestro cuerpo? Barrera natural interna. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, barrera natural que química? Va a empezar a producir mucosidad. La tráquea, los bronquiolos se llenan de secreción que impide que a veces pase el oxígeno normalmente hasta los alveolos, ¿no? Cuando una persona sufre de asma, cuando una persona sufre de bronquitis, neumonía, ahí es en esta parte donde se colapsa el intercambio gaseoso, ¿no? Ingresa el aire, pero no puede salir normalmente. Ingresa el aire hasta cierto punto, pero no llega a no logra llegar el oxígeno hasta los alveolos. Y también se queda atrapado el dióxido de carbono, no puede salir normalmente. Y es ahí donde se produce, pues, esta falla, ¿no? En los pulmones también tenemos muchas enfermedades. Claro que no las podemos mencionar todas aquí, ¿no? Pero una de las más comunes viene a ser la neumonía, en la cual están expuestos, pues, los adultos mayores y los niños menores de 5 años. E inclusive también se da lo que es la tuberculosis, que es el tema que va a exponer, bueno, van a exponer sus compañeros, ¿no? Muy bien, entonces recordemos, vuelvo a repetir, el sistema respiratorio es muy importante. Una de las primeras enfermedades que nosotros vamos a tratar viene a ser la influenza. Ojo, se llama así, influenza, no influencia. Hay que tener en cuenta esto, porque a veces por error y decimos o mencionamos, ah, es que le ha dado influencia. No es así, es influenza. Es una enfermedad producida por un virus. Normalmente esto es un virus, ¿ah? ¿Eso qué quiere decir? Que si es una enfermedad viral, ¿tiene algún tipo de tratamiento para eliminar el virus? A ver, yo les pregunto. ¿Se puede combatir con un tratamiento el virus? Sí, profesora. No, el virus Mm. no va. La bacteria sí. Cuando te dicen es una infección bacteriana, ahí sí. Pero si es una infección viral, no. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué dan tratamiento cuando uno tiene resfrío? No te dan tratamiento para combatir el virus, sino te dan tratamiento sintomatológico. Profesor, entonces quiere decir que si, por ejemplo, nosotros nos da por un virus y farmacológicamente nos dan por, por los síntomas y signos, ¿quiere decir que es menos agresivo que el de una bacteria? No, no significa que sea menos agresivo, significa que nosotros debemos tener ciertas precauciones o ciertos cuidados para evitar que ese virus extienda su tiempo de vida, porque normalmente los virus viven 7 días en el cuerpo, Ujú. ¿ya? Entonces, para evitar las complicaciones, ahí nosotros tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, ¿qué nos decían cuando teníamos COVID? Que tenemos que hidratarnos, que tenemos que tomar abundante agua, especialmente tibia, que debemos estar en reposo, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque el reposo, el estar en lugares ventilados va a ayudar a combatir a ese virus. En cambio, si nosotros, a pesar de los signos y síntomas y no seguimos las recomendaciones, ahí es donde se complica la situación. ¿Ya? Y ahí es donde vienen, en las complicaciones, sí puede ingresar una bacteria que puede ocasionar enfermedades más complicadas. No sé si me dejo entender en esa partecita. Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, puede,
¿Por qué creen que personas que a veces han tenido una gripe simple o un resfrío simple y se han llegado a complicar? Porque de repente no han tenido la oportunidad de descansar, no han tenido la oportunidad de hidratarse, o de repente han estado con fiebre y no han tomado algún antipirético, no, o sea, cosas así, que cuando las analizamos son cosas sencillas, pero si juntamos todas esas cosas sencillas o simples y las hacemos un todo, ahí viene y nos damos cuenta de que es bien complicado, ¿no? O sea, el actuar de un virus no es que sea menos que el de una bacteria, sino que depende muchísimo del cuidado que nosotros tengamos, ¿no? Y más aún la influenza la ventaja también aquí lo que nos ayuda viene a ser las defensas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. O sea, tanta resistencia o mm, qué tanto ¿qué tanta potencia puede llegar a tener nuestros glóbulos blancos para poder defendernos, ¿no? Para poder combatir estos virus. La influenza provoca infecciones respiratorias, tan delicadas como la neumonía que pueden ocasionar la muerte. Sí, sí, pero por las razones que yo les he mencionado, ¿no? No debe ser confundida la influenza con el resfrío común o con el catarro, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como gripe, solamente que es producida por un virus en particular. La influenza, Profesora, ujú, sí, dime. disculpe, buenas noches. Esto, por ejemplo, nos puede dar también una infección estomacal por virus, profesora. Sí, también. Cuando lleguemos Sí, a lo que es infecciones o enfermedades que se transmiten por vía gastrointestinal, se van a dar cuenta que muchas de las enfermedades también son transmitidas por virus, no necesariamente por bacterias o por parásitos, sino también por virus. Y lo que nos dan a nosotros es para poder regenerar nuestra flora intestinal. Esa flora intestinal va a ayudarnos o va a ser nuestro aliado para poder eliminar esos virus. ¿Se dan cuenta? No en sí, sí para poder combatir el virus, o sea, no para matar el virus, porque es difícil. sí, Sí, porque a algunos bebés les da o no la infección estomacal, les da vómitos y a veces la farmacéutica o el doctor les receta la enterogermina, es algo así. que es flora para regenerar la flora intestinal, exactamente. Ujú. Ok, Miss, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, como les mencionaba, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por un virus. Normalmente, dentro de su proceso, ataca a la mucosa nasal, ataca la garganta y en algunos casos complicados, depende también de lo que vienen a ser las defensas, si esa persona está con las defensas bajas, puede llegar inclusive hasta los pulmones, ¿no? Puede ser una enfermedad leve o grave, dependiendo de la situación y dependiendo también del grupo donde se está produciendo la enfermedad, ¿no? ¿Quién es el agente etiológico o quién lo causa? La influenza. Hay varios tipos de influenza. Existe la A, la B, la C, ¿ya? Pero las que producen este tipo de influenza viene a ser la A y la B. ¿Quién es el reservorio? El humano. El humano puede contener la influenza A, B y C. La influenza A también, pero puede también atacar a animales. Por eso es que ustedes habrán escuchado de la gripe aviar, la gripe que da a las aves, ¿no? Es un tipo de influenza también que puede transmitirse por animales. O la gripe porcina que decían, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, en cerdos también. Ya un tipo de influenza, una variación fue la influenza H1N1 que se dio en un determinado año. ¿Y qué fue? Fue la combinación de una mutación, mejor dicho. Se mutó el virus
del humano, que es del tipo A, la B, que viene a ser de los mamíferos, o sea, de los cerdos, y la C, perdón, sí, la C que puede ser de las aves, ¿no? Entonces, así se combinó. Y eso es lo que originó, pues, que muchas personas tuvieran complicaciones respiratorias o inclusive tuvieran, encontraran inclusive hasta la muerte, ¿no? A raíz de esa epidemia de la influenza H1N1, se llevó a cabo las investigaciones para crear la vacuna, porque antes de eso no había vacuna contra la influenza. La distribución de la influenza es mundial, ¿no? El modo de transmisión, ya saben que es a través de las microgotas de saliva. Puede ser a través de la tos, del estornudo, a través de cuando una persona está enferma, al principio no va a tener ni signos ni síntomas, ¿no? Si tose o estornuda sin protección, entonces puede puede transmitir esta enfermedad a muchas personas o inclusive de manera indirecta por tocar objetos o superficies que estén contaminados. Por ejemplo, una mesa, una carpeta, una silla, un lapicero. Ustedes saben que a veces, y esa también es una forma de transmisión rápida, ¿no? Ustedes han visto que niños o inclusive personas adultas muerden los lapiceros mientras están trabajando, mientras están escribiendo, muerden los lapiceros. Ahí están dejando sus secreciones. Comparten esos elementos y rápidamente se puede contaminar, ¿no? O sea, de manera indirecta también puede ser. El periodo de incubación es de 1 a 7 días, o sea que en el día 1 tú ya puedes tener el microorganismo reproduciéndose. La letalidad, cuando se dio lo que es la influenza, se notificaron 1.081 defunciones. No confundir la influenza con el COVID, ¿ya? Pero es un número bastante considerable. Son 1.081 personas que fallecieron, dentro de las cuales estaban las personas más vulnerables, aquellas que tenían las defensas bajas o son inmunodeprimidos, personas diabéticas, hipertensas, con obesidad, asma, mujeres embarazadas, personas que tenían tuberculosis, VIH, cáncer, ¿no? Y también, pues, adultos mayores, niños, bueno, aunque muy poco en niños, más en adultos mayores, ¿no? Periodo de transmisión de 3 a 5 días desde el comienzo de la enfermedad en adultos y de 3 a 7 días en niños. En niños es mucho más amplio el tiempo de transmisión, ¿no? La susceptibilidad para personas, por ejemplo, que están en lugares muy aglomerados, ¿no? Que donde hay demasiadas personas. Ahorita están en algunas regiones, están en alerta, bueno, no tanto así, todavía no hemos llegado hasta la alerta epidemiológica, pero sí se está pidiendo que tengan cierta precaución porque se están dando varios casos de personas con síntomas respiratorios, pues, ¿no? Entonces, precauciones, más que todo. También evitar las aglomeraciones o personas que de repente quienes tienen mayor probabilidad de contagio, los ancianos, los inmunodeficientes, que ya los he mencionado, y el personal de salud, porque siempre está expuesto a las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Por eso es importante mantener una buena alimentación balanceada, hacer actividad física, dormir bien, porque se ha comprobado que el sueño y el descanso favorecen a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Signos y síntomas característicos de lo que es la influenza. Al principio la persona puede confundirlo con un resfrío, porque lo característico del resfrío es que empieza con la rinorrea, ¿no? O sea, empieza a tener secreción nasal.
empieza a tener estornudos, pero ya después, ya al pasar, o sea, este es el periodo prodrómico. ¿Se acuerdan? Acuérdense, por favor, ¿ya? El periodo prodrómico tiene síntomas generales, ¿no? Después, cuando ya empiezan a aparecer los signos y síntomas característicos de la influenza, cuando empieza la fiebre, empieza el dolor muscular. Aquí voy a ponerlo entre paréntesis para que ustedes recuerden el término que le corresponde, porque en realidad nosotros decimos dolor muscular, pero nosotros sabemos que esto se le llama mialgia, ¿no? Mialgia, dolor muscular. em, Empiezan los escalofríos y la sudoración debido a las temperaturas. Las temperaturas no bajan de 39, son siempre 39, 39,5, 40, ¿no? Dolor de cabeza muy intenso, tos persistente pero seca. Eso es lo malo, que la persona tiene una sensación de escozor en la garganta, de ardor, de como si tuviera arena, ¿no? Pero eso es parte del proceso patológico y por eso para poder tratar de aliviar eso, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Como piensa, el cerebro manda una señal y piensa que hay algo ahí en la garganta, entonces es ahí donde se produce la tos, ¿no? Empieza a toser, a toser, a toser, pero es tos seca, no hay flema todavía. Va a tener la sensación de falta de aire al respirar, va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Va a sentirse cansado y débil debido a que el intercambio gaseoso o bueno, específicamente la sensación del malestar lo va a debilitar, ¿no? Va a haber congestión nasal, va a haber rinorrea, rinorrea, aquí también voy a poner rinorrea, pero es una rinorrea pues clara, ¿no? Va a haber dolor de garganta, va a haber dolor en los ojos, vómitos e inclusive puede producirse diarrea. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué diarrea? ¿Por qué dolor de estómago? Porque acuérdense que hay personas, a través de la saliva ¿hacia dónde pasa? Hacia el sistema digestivo y el estómago va a tener ciertas contracciones o el peristaltismo va a tratar de eliminar ese microorganismo a través de las evacuaciones, ¿no? Por eso es que se da el dolor de estómago o inclusive a veces hasta diarrea, porque es un sistema protector de nuestro cuerpo. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces pasamos. El tratamiento. Como ya les había mencionado, no existe un tratamiento específico para poder eliminar el virus. Lo único que nos queda aquí es un tratamiento sintomatológico. Acuérdense, tratamiento sintomatológico. O sea, solamente para disminuir o controlar los síntomas. El tratamiento consiste en tomar fluidos, o sea, tomar bastante líquidos, ¿no? La influenza se trata principalmente con descanso, con reposo y líquidos para que el cuerpo pueda combatir la infección por sí solo, ¿ya? No es algo que yo lo esté inventando. Esto es ya producto de estudios que se han dado por décadas, ¿no? Muchas personas cometen el error de a veces tener algunos de estos síntomas y acuden a administrarse o aplicarse antibióticos que son específicamente para infecciones bacterianas y cometen un error, porque lo único que hacen es debilitar más su sistema inmunológico por algo innecesario, porque el virus lo único que va a hacer es reírse en su cara.
El virus no va a ser eliminado con antibióticos, jamás, ¿no? Entonces, descanso, reposo, bastantes líquidos. Acuérdense que los líquidos son fluidificantes. El líquido o el agua tibia tiene un efecto fluidificante. ¿Qué significa esto? Que va a ayudar a que las flemas o la inflamación baje también, antiinflamatorio. En algunos casos se les da analgésicos cuando el dolor de garganta, el dolor de cabeza es muy fuerte. ¿Qué analgésicos conocen? ¿Qué medicamentos analgésicos se le viene a la mente para el dolor? El ibuprofeno, el Ya, el Ibuprofeno. ibuprofeno, el La, diclofenaco. ce- la diclofenaco. cetiricina, mi. No, 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 la cetiricina no es analgésico. Histamínico. Eso es Naproxeno, un antihistamínico. Ay, Muy bien. Ya. Sí, tienen que ir aprendiendo, ya tienen que irse preparando para el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo ustedes van a llevar administración de medicamentos y ahí por lo menos tienen que manejar los medicamentos por su nombre genérico y qué función cumple, ¿no? Muy bien, entonces analgésicos tenemos, dentro de ellos también está el paracetamol, que es el más inofensivo. Claro, muchos dirán, ay, el paracetamol no me hace nada, pero yo les digo igual, hay que tener en cuenta algo muy, muy importante. Todo medicamento siempre va en escala. ¿Qué significa? Si tú has tomado paracetamol y no te hace efecto, tomas y sigue sin hacerte efecto, tienes que pasar, obviamente ahí sí, recién a un medicamento que sea un poco más fuerte, que sea mucho más efectivo. Pero tú no te vas a ir por un medicamento, ah, ya, como de repente a mi mamá, a mi papá, a mi hermano no les hace el paracetamol, a mí tampoco. Entonces, de frente ya yo voy a tomar para el dolor, por ejemplo, un keterolaco o de repente, el tramadol puede ser tramadol, también. ya está, un tramadol, ¿no? Un tramal. Son pues ya medicamentos, el tramal es un analgésico opioide todavía, uff, es muchísimo más potente. Entonces tu cuerpo se va a acostumbrar. Igual en los niños, a veces les damos paracetamol. Y bueno, esto lo voy a explicar ya en lo que es las recomendaciones en la prevención. Siempre que ustedes den un antipirético o un analgésico, siempre vayan por lo básico y tomen abundante líquido. Esto va a ayudar a que el medicamento pueda disolverse, pueda liberarse más rápido y pueda distribuirse también más rápido y llegar hasta el punto donde necesita hacer efecto, ¿ya? Algunas mamás, ¿qué es lo que hacen? Mi hijo tiene fiebre. Ah, ya. Le doy paracetamol, pero no le doy agua, créanme. Tú le das, le puedes dar dos, tres, cuatro, cinco tabletas de paracetamol y ni aún así baja la temperatura. Van, les colocan inyecciones de metamizol, tampoco, no baja. ¿Por qué? Porque ese pobre niño está por dentro como un desierto, no hay agua. ¿Cómo el cuerpo va a ayudar a bajar la temperatura si no hay agua? Porque lo que hace la fiebre es deshidratar, quita los líquidos, los seca. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo con agua. Y ustedes dirán, bueno, pero es que mi niño no quiere tomar agua, aunque sea con cucharadas, poco a poco, a lo que pueda tolerar. No significa que le voy a dar toda una botella completa que se la tomen en el instante. No es así, es a tolerancia. Igual cuando un niño está deshidratado, es a tolerancia, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Que el niño llora, grita, bota sus lágrimas, ahí se sigue deshidratando. Y créanme, nunca va a hacer efecto si es que no le dan agua, ¿no? Muy bien.
Analgésicos, ya les he mencionado, antiinflamatorios, ahí tenemos varios, ¿no? Pero tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, ya no se usa mucho el ibuprofeno, a pesar de que algunos todavía lo siguen recomendando, hay que tener ciertas precauciones con el ibuprofeno, igual con el naproxeno, ¿no? Para la rinorrea, como dijo su compañera, puede ser un antihistamínico, puede ser quizá una clorfenamina, una cetiricina, dependiendo también, ¿no? Pero la prevención más fija viene a ser la vacuna, una vacuna por año para la influenza. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en época de verano, de calor en algunas regiones, deberíamos aprovechar de colocarnos la vacuna contra la influenza. Eso nos va a dar tiempo hasta que llegue la época de invierno, de frío, porque ya nuestras defensas están preparadas, ¿no? Eso es lo ideal. Prevención o control, la única forma es vacunarse, ¿no? Esa es la medida de prevención más efectiva. Pero también nosotros tenemos que considerar que el lavado de manos es importante. Si nosotros de verdad nos laváramos las manos correctamente, evitaríamos la transmisión de muchas enfermedades y dentro de las cuales está incluida la influenza. Ya saben, por bioseguridad, siempre el lavado de manos debe durar como mínimo 15 segundos, mínimo, al menos el que hacemos en nuestra casa, cuando llegamos a nuestras casas, cuando vamos a comer, cuando salimos del baño. Tiempo mínimo, 15. Y ustedes dirán, tan poquito, cuenten. ¿Cuánto les ha puesto que el tiempo que ustedes demoran en lavarse las manos son 8 segundos, 10 segundos? Y eso no es suficiente. ¿Ya? Otras de las recomendaciones viene a ser evitar el contacto cercano con personas que están enfermas y más aún si es que no tienen protección. Quedarse en casa, reposar, si es que nosotros tenemos ya la enfermedad. Al momento de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo, lavarnos las manos y sobre todo evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca cuando estornudamos, ¿no? A veces estornudamos y nos tapamos con las palmas de nuestras manos. Entonces ahí a través de los ojos ingresa, sí, sí puede ingresar. O cuando tocamos, ¿no? Superficies. Siempre hay que, no es que seamos paranoicos, sino que es una medida de protección. Lavarnos las manos siempre y evitar tocarnos la cara. ¿Qué complicaciones puede llevar la influenza? Puede conducir a una neumonía bacteriana, como les dije, nuestras defensas bajan hasta tal punto que ahí aprovechan las bacterias en ingresar, ¿no? Puede haber infecciones del oído, otitis, pero otitis del oído interno, y eso es mucho más complicado y mucho más doloroso. La sinusitis. Aquí, como ven en la imagen, nosotros tenemos unas cavidades que son los senos paranasales. Ahí puede ingresar los microorganismos y pueden crear abscesos, bolsas de pus. Créanme, la sinusitis no es nada agradable porque el simple te da dolor de cabeza, empiezas con las secreciones purulentas, malolientes, te da fiebre y el dolor es tan intenso que parece que la cara se te fuera a desprender de la cabeza, ¿no? Hay que tener cuidado especialmente con las personas que tienen afecciones crónicas, como la insuficiencia cardíaca, asma o diabetes, ¿no? Entonces, con ellos hay que tener mucho más cuidado, aparte, pues, también de los niños y de los adultos mayores, ¿no? Listo, esto es con respecto Profesora, a la disculpe, influenza. Ujú. Sí, dime. ¿y la sinusitis Miss tiene cura o solo lo tratan? No, la sinusitis sí es producida por una bacteria. Estas complicaciones de la influenza, ¿por qué se dan? Porque se debilita tanto el cuerpo que, como les digo, aprovecha alguna bacteria en ingresar y produce otras infecciones agregadas, ¿no? Como la sinusitis. La sinusitis tiene tratamiento, sí, eso sí, porque si no, imagínense toda la pus acumulada
¿cómo sería? Uy, Dios mío, eso es bien doloroso, doloroso. Hasta el simple hecho de tocarte la piel duele. Y uno Porque no puede respirar, ¿no, y no Miss? puede respirar. Y el olor es bien intenso porque es maloliente. ¿No ves que es pus? Al momento de que drena a través de las fosas nasales huele terrible. Pero eso sí, sí tiene tratamiento, ¿no? Pero ¿quién le gustaría estar enfermo de influenza y encima tener estas complicaciones? Qué feo, ¿no? Pasar, sería pasarlo terrible. Muy bien, entonces hasta aquí avanzo. Disculpe, ¿y cuál sería el tratamiento? De la No es un sinusitis, tratamiento simple, ¿no? Es no, más, 14 días por lo menos. Sí, es con antibióticos, con antiinflamatorios corticoides. Sí, es un poco más complejo. Hay goteritos, ¿no, profesora? Como el Y rino bebé. gotas, sí, ajá, para poder ayudar a que pueda salir, drenar, ¿no? A veces inclusive hasta se les tiene que hacer lavados nasales. Mm, mm. ya, ahora sí, muy bien. Disculpe, Ujú, sí, mi Cam. niño le diagnosticaron la sinusitis Ujú. y el doctor me comentó que antiguamente no existía un tratamiento como tal, pero ahora sí me dijo, pero tu niño tiene que tener ciertos cuidados, me dijo, que Ujú. siempre que le dé la gripe es peligroso, si lo dejas mucho pasar es peligroso que le dé la sinusitis De otra vez, nuevo. me dijo. Es que, ¿qué pasa? Que como ya es como un antecedente, ¿no? Es como que, a ver, imagínate, vamos a imaginarnos. En la pared de tu casa empieza a aparecer moho. Lo combates todo, pero si de nuevo se humedece, ¿tú no crees que pueda aparecer moho nuevamente? Claro, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué? Porque ya esa pared ya ha tenido anteriormente. Es igual en nuestro organismo. Hay ciertas enfermedades que cuando nos da, ya eso queda como un antecedente de que hay que cuidarnos mucho más que el resto porque tenemos mayor probabilidad de desarrollar nuevamente esa enfermedad, ¿no? Por eso es que te recomiendan eso, de que cuando empieza con Sí, gripe, por ejemplo, hay a veces, no sé si ustedes habrán visto, e inclusive muchos de ustedes habrán realizado la siguiente acción. A ver, el grupo que le toca exponer, por favor, si puede compartir, todavía tenemos tiempo antes de que nos gane, mientras le termino de explicar a su compañera. y si Bueno, le recetaron el Clavan Dúo en ajá, cápsulas y el claro, Cetaler D y el Rino Bebé. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona ya tiene que cuidarse más, ¿no? Hay alguna acción que hacen algunos, por ejemplo, ¿no? Tú vas a estornudar, ¿qué es lo que haces? Ahí mismo te tapas la nariz. Muchos han hecho eso, seguramente. ¿Para qué? Para que todas las microgotas no salgan fuera. Pero lo único que estás haciendo con la fuerza que sale, en vez de expulsarlo, lo estás retornando nuevamente. Y eso te puede afectar a los senos paranasales, te puede afectar a inclusive al oído, ¿no? Ya. A ver, por aquí hay una de presentación. A ver, ponle aquí en esta flechita, aquí en esta de acá, acá, aquí. Ay, no, este sí yo no conozco. A ver, fíjate si aquí en presentación, aquí donde estoy encerrando arribita, con rojo. Pero no lo hubieras dejado de compartir, pues, hija.
Mm, mm. ¿Este es presentación? A ver, este de aquí abajo, no sé. Porque este de aquí, ¿qué dice? Aquí donde está estoy encerrando en abajo, donde está mi lápiz, aquí abajo. Ahí, ¿esa es presentación, hija? Ahí está, ya ves. Listo, ahora sí. Profesora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer sobre la tuberculosis. Integrantes son compañera Maruja, mi persona y la compañera Daisy. Docente, la profesora Jacqueline Paula Aparcana. Nuestro tema es la tuberculosis. La siguiente compañera. El contenido no es la introducción, factores de riesgo, la transmisión, el diagnóstico, manifestaciones clínicas y tratamiento. La introducción, el año, el 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. En 1882, Robert Koch Kochuk presentó a la comunidad científica los resultados de los estudios en los que describía los síntomas de la tuberculosis y su agente causal, la Mycobacterium tuberculosis. Gracias a este hallazgo fue posible avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. En la actualidad está en una condición prevenible y curable. Cierra, hija, esa ventanita que está en el lado izquierdo, por favor. Ahí está, El gracias. concepto no. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana, ¿no? Que es crónica, causada por Mycobacterium tuberculosis, que afecta, ¿no? Principalmente a los pulmones y en algunos casos también pues afecta a otros órganos, ¿no? Y, y, la, y se transmite a través del aire o por personas que estornudan, ¿no? O por las gotas respiratorias infectadas. La especie de bacterias más importantes y representa... Le doy paz a mi compañera Maruja. Siguiendo con el tema sobre la tuberculosis, tenemos el factores de riesgo. En los factores de riesgo El día, es una condición que se incrementa, ¿no? Con una probabilidad de un daño. Y en estos factores tenemos tres clases de factores de riesgo. Tenemos el factor biológico, el, fac- el factor ambiental y el factor social. Em, Aquí les quiero hablar un poco de factor biológico. Los factores biológicos estos están relacionados con las características intrínsecas del individuo, como la edad, el sexo y carga genética y el estado inmunológico. ¿Por qué la edad? En la edad, en algunas condiciones son más comunes ciertos rangos, por ejemplo, en las enfermedades crónicas en los adultos. Como sabemos, los adultos ya tienen su estado inmunológico muy bajo, ¿no? Y entonces eso no les permite
controlar dicha enfermedad. Y en el sexo tenemos, ¿no? Algunas enfermedades con problemas que afectan a los hombres y mujeres debido a sus diferencias de hormonas o biológicas. Ahora, en la carga genética, la predisposición genética hereditaria puede ser un factor clave en enfermedades como el cáncer, la diabetes o desórdenes cardiovasculares. ¿Por qué el cáncer? El cáncer también, ¿no? Em, Siempre los doctores preguntan, ¿no? ¿Tu mamá nunca tuvo alguna enfermedad? Entonces, si tú le dices, sí, mi mamá tuvo cáncer, entonces el doctor dice, puede ser genético, también puedes carecer de esa enfermedad. O también te preguntan, a ver, ¿en tu familiar tiene alguna enfermedad? Entonces, uno cuando se le dice, sí, la diabetes, entonces eso es genético. Ahora, el último, el estado inmunológico. El estado inmunológico es un sistema inmunitario, ¿no? Debilitado, aumenta el riesgo de infecciones y otras enfermedades, ¿no? Porque cuando tenemos debilitado el sistema inmunológico, no tenemos defensas para poder defendernos de la tuberculosis o de otras enfermedades, ¿no? Porque si no, estamos con más riesgo de carecer de esas enfermedades. Ahora, el factor ambiental. ¿Por qué el factor ambiental? Eso está relacionado con el entorno físico en el que vive cada persona, ¿no? Por decir, la contaminación ambiental es la exposición de sustancias tóxicas como el humo, los gases que se incrementa el riesgo de problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares, porque no solamente los carros, las fábricas, también las minas, ¿no? También son de factores de riesgo. Ahora, condiciones climáticas, ¿por qué? Porque por las intensas lluvias, el calor excesivo, y uno, ¿no? ¿Qué hace? Toma heladas, ¿no? Ya sea gaseosa o refrescos heladas con mucho azúcar. Todo eso es dañino, ¿no? Para nuestro sistema inmunológico, o sea, cuando ya lo tenemos, aquella enfermedad. Ahora, el acceso al agua potable. También eso nos afecta porque cuando hay mucha lluvia viene el agua sucia y no lleno de parásitos. Es un factor también que nos hace mucho daño, es un factor de transmisión de enfermedad infecciosa. Puede ser también, ahí nos afectan también las diarreas, el cólera, ¿no? Porque vienen muy contaminadas con muchas bacterias. Ahora, las condiciones de viviendas son espacios mm, hacinados o insalubres, ¿no? Em, que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas porque no tienen ya, ¿no? Para hacer son de muy recursos escasos económicos porque no tienen para hacer una dieta equilibrada, cosas así, ¿no? Ahora, los factores sociales, ¿por qué nos afectan? Estos factores nos afectan porque tienen que ver con las condiciones de vida, trabajo y relaciones de las personas. Por decir el nivel económico, las personas con bajos de recursos económicos no tienen menos acceso a una atención médica y educativa y aumenta la vulnerabilidad, ¿no? Porque carecen de economía. Y los hábitos de vida poco saludables, puede ser ahí, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y una dieta desequilibrada son factores de riesgo modificar en muchas enfermedades, porque no, a veces no, hay personas que no se controlan, ¿no? en beber alcohol y dejan de comer, de alimentarse, y si se alimentan, bueno, pues algo rápido, puede ser, ¿no? Una comida chatarra, y eso no es saludable para su organismo ni para la enfermedad. Ahora, el acceso limitado al servicio de salud. La falta de cobertura médica impide la prevención y diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Esas son cosas de factores de riesgo. Ahora, la transmisión se transmite de persona a persona.
a través del aire. Cuando una persona con la enfermedad de tuberculosis pulmonar o de garganta tose, estornuda, habla o canta, los microbios de la tuberculosis se liberan al aire en pequeñas gotas o aerosoles que pueden permanecer suspendidos en el aire por más de 3 horas en ambientes cerrados y no ventilados. ¿Qué quiere decir eso? Em, que no, o sea, nosotros al tener la enfermedad no podemos estar paseándonos no libremente, siempre tenemos que protegernos con alguna mascarilla o no toser en nuestro antebrazo, porque de lo contrario vamos a contagiar a toda nuestra familia o las personas que están a nuestro entorno. O sea, no podemos estar estornudando libremente, ni tampoco estar cantando al aire libre. Y si queremos eso, siempre utilizar las mascarillas, prevenirnos, ¿no? De no estar contagiando a nadie. Eso es todo. Pasa mi compañera. Bueno, Miss, continuando con la exposición, eh, dentro del tema de tuberculosis vemos lo que son las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas encontramos lo que es la tos, ¿no? La tos es intensa, que puede durar semanas, ¿no? Dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudoración, especialmente por las noches. Ya esas son las manifestaciones clínicas que una persona que tiene tuberculosis puede sentir. Eh, Vemos lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico se puede hacer lo que son las pruebas cutáneas o en sangre, ¿no? Un examen de esputo para ver o para descartar que si esa persona está infectada con la tuberculosis. Prueba cutánea de tuberculina se llama esa prueba, ¿no? Que es un inyectable, una sustancia para analizar la llamada tuberculina. Prueba de sangre. También ya se llama ensayos de liberación de interferogenma, que es abreviada, ¿no? IGRA. Ya dentro de ello lo que es también el examen de esputo, también llamado baciloscopía, que es fundamental para diagnosticar el TBC, pero mejor dicho, el tuberculosis. En personas con tos, flema por más de 2 semanas, o sea, ya pueden sentir, como ya tienen por más de 2 semanas, ya se puede hacer ese examen de tuberculosis para descartar la enfermedad. En el tratamiento vemos que la TB, tuberculosis, puede durar, ¿no? Entre 4 a 9 meses. Se puede usar lo que son los antibióticos, que es más comunes son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Esos son los antibióticos. En algunos casos también se pueden no necesitar pautas de mayor duración o más, ¿no? Que son más fármacos. Por ejemplo, para la TB, tuberculosis resistente a los medicamentos, ¿no? O sea, ya cuando una persona a veces no es tan bueno automedicarse, cuando una persona se automedica, más generalmente está favoreciendo a la enfermedad, porque o sea, le está fortaleciendo, porque no es un tratamiento adecuado para que puede combatir dicha enfermedad, porque puede llevar meses hasta años, ¿no? Y prácticamente la persona se estaría afectándose a él mismo. En conclusiones, en conclusiones, las estadísticas nacionales reportan que aún hay muertos por tuberculosis, ¿no? Especialmente en poblaciones inmu- inmunodeprimidas o vulnerables. En nuestro país también no hay comunidades o hay lugares, ¿no? Alejados donde que son familias que son vulnerables, como mi compañera bien ha dicho, de que
Eso tiene que ver lo que es la alimentación. A veces en las zonas alejadas no están alimentándose como debe ser, ¿no? A veces ya son descuidos de uno mismo, porque también, o sea, la necesidad misma a veces que les obliga a no alimentarse bien por el escasez por bajos recursos de la economía, ¿no? También hay abandonos de altas tasas de fracaso en el tratamiento antituberculosis, lo que refleja las brechas sociales que obstaculizan en pleno eh, goce de la garantía del derecho a la salud. A pesar de que existen las pruebas diagnósticas adecuadas, los profesionales de la salud idóneos y el tratamiento gratuito, ¿no? Cuando una persona tiene dicha enfermedad, del centro de salud tiene la obligación de venir a tu domicilio, ver, ¿no? Estar pendiente de esa persona para que te pueda orientar así y para que no puedas contagiar también a los demás personas en torno de la familia también, ¿no? Porque serían afectados ellos más primero que otras personas porque está cerca. ¿Ya? Sería necesario, ¿no? Esa enfermedad se trata, es gratuito, ¿no? Cualquiera persona normal se puede tratar cuando es diagnosticado con esta dicha enfermedad. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Listo, a ver, muy bien. Antes de finalizar, a ver, ¿qué tipo de agente es el que causa la tuberculosis? Una bacteria, Miss. ¿Cómo se llama? Huésped, ¿no? No, ¿cómo se llama la bacteria? La bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis, más conocido como el bacilo de Koch. ¿Cuál es el tipo o cuál es el factor de riesgo más peligroso para adquirir la tuberculosis? ¿Qué factor de riesgo? El sistema inmunológico debilitado, mis, Ya, ¿y por qué se debilita? ¿Qué es lo que falta? mm, Por la mala alimentación, Miss. Ah, por la mala alimentación, claro. ¿Cuál es el síntoma Eh, característico de la tuberculosis? ¿Con cuál podríamos decir que existe una probabilidad o se sospecharía de que la persona tiene tuberculosis? Cuando el los tos síntomas, mis, persiste, Miss. ¿Cómo? Cuando el tos bajo de persiste más de 2 semanas, Más de 2 semanas. ¿Necesariamente es tos con flema o puede ser tos seca también? seca, puede Miss. ser tos seca también, Miss. Ya listo. ¿Quién está rayando la pantalla? Según el MINSA, ¿cuánto tiempo de tratamiento como mínimo debe de llevar una persona para la tuberculosis? De 6 a 9 meses, Miss. Ya. ¿Hay alguna medida de prevención para la tuberculosis? Mm, Sí, estar aislado de las personas, no estar en contacto así directo, ya, y siempre estar pendiente, ¿no? Como personas de la salud, orientar cómo es el estilo de vida de la persona que está infectada con la tuberculosis. Ya. Aquí ustedes pusieron acerca de la vacuna. ¿La vacuna es una medida de prevención de la tuberculosis?
específicamente de la Tam- tuberculosis pulmonar. También sí es Sí, mis ayuda a prevenir la tuberculosis, especialmente en niños. Ya, pero hay que especificar porque no es para la tuberculosis pulmonar. no, Ojo, ¿ah? Porque Solamente una prevención. hay otros tipos de tuberculosis. Una es la pulmonar y la extrapulmonar. La BCG es la vacuna para poder proteger de la tuberculosis extrapulmonar, de las formas más peligrosas. Pero no hay que confundir, porque todos prácticamente tenemos la vacuna BCG y pensaríamos que estamos protegidos o que no nos puede dar tuberculosis pulmonar, ¿no? Y no es así. Listo. Muy bien. Por ahí pusieron también acerca de la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina, según la norma técnica, ¿para quiénes va dirigido? ¿Cualquiera se puede hacer esa prueba? ¿Cualquier persona? ¿O hay un grupo de personas que se realice esta prueba? las personas que probablemente tengan una sospecha de que puede ser tuberculosis, que, o sea, que manifieste lo que es los síntomas, manifestaciones, se puede hacer la prueba de tuberculina. Personas también que estén cercanos con pacientes con tuberculosis, mis. Esto es aplicable solamente para los menores de 19 años, ¿ya? La de tuberculina no se puede aplicar a cualquier edad, porque ya nosotros como adultos tenemos el bacilo, pero está inactivo. O sea que esa prueba de tuberculina va a salir siempre positivo. En cambio, en un niño no. En un niño es diferente, ¿no? Por eso es que se aplica en niños, en adolescentes. Em, la, Olvídate. en en lo que es no, ya les había preguntado el tratamiento. Muy bien. La última pregunta. ¿Tienen más o menos un conocimiento acerca de cómo es que sale positivo la prueba de tuberculina? Con el esputo, La sangre o el esputo. No, 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 no. Prueba de tuberculina, no la de vaciloscopía o de esputo. No, no, no. ¿Cómo sale positivo la prueba de tuberculina? Listo. Ya. Muy bien. Ahora sí, ya pueden dejar de compartir. Solamente quiero saber la asistencia de algunos nada más porque ya tengo la asistencia de la mayoría, pero quiero saber si se encuentra en sala Acuña Chávez. Acuña Chávez. Pau Carcondorí. Presente, licenciada, buenas noches. Listo, muy bien. Los demás ya tengo su asistencia, así que no hay problema. ¿Ya? Listo. Y también tengo la participación de sus compañeros. Muy bien, chicos. Entonces ya nos encontramos el día de mañana. Por favor, no se olviden. Tengan listo su material a los que les toca exponer el día de mañana. Mañana reforzamos las enfermedades que están exponiendo. ¿Ya? Cuídense, que tengan muy buenas noches. Nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, profesora. Cuídate. Buenas noches. Hasta